En el corazón de América del Norte, donde dos océanos abrazan la tierra y las montañas dialogan con selvas, desiertos y bosques milenarios, existe un país donde la vida adopta formas tan pequeñas como extraordinarias. México no solo es un territorio de historia y culturas antiguas, es un cruce de mundos naturales, un puente biológico donde climas, altitudes y ecosistemas se entrelazan para dar origen a una diversidad que desafía la imaginación. Bajo la mirada apresurada del ser humano, millones de criaturas diminutas recorren hojas, suelos y sombras, esculpidas con colores imposibles, estructuras perfectas y comportamientos que rozan lo increíble. Allí donde muchos solo ven silencio o insignificancia, la naturaleza ha escrito algunas de sus obras más finas. Este documental es una invitación a detenernos, a agacharnos y observar con respeto aquello que sostiene el equilibrio de la vida desde lo invisible. Cada insecto, cada pequeño habitante de este país cumple un papel esencial en un engranaje que no puede darse el lujo de perder piezas. La belleza no siempre ruge ni se eleva en el cielo. A veces camina, espera o brilla en la oscuridad. Los bichos más impresionantes de México no es solo un viaje visual, es un llamado a reconectar con lo pequeño, a comprender que proteger la naturaleza empieza por reconocer su valor, incluso en las formas que aprendimos a temer o ignorar. Porque al cuidar a los más diminutos, también estamos protegiendo el futuro de todos. En los campos verdosos y huertos que se extienden bajo el cielo abierto de México, una diminuta joya roja se posa con delicadeza sobre hojas y tallos. La catarina, también conocida como mariquita. Su cuerpo redondeado y brillante parece pintado a mano, con tonos rojos intensos o anaranjados que contrastan con puntos negros perfectamente definidos, como si la naturaleza hubiera querido dejar su firma artística. Bajo la luz del sol, su exoesqueleto lustroso refleja destellos suaves, convirtiéndola en uno de los insectos más reconocibles y queridos del paisaje mexicano. A pesar de su tamaño modesto, la catarina irradia una presencia poderosa, una mezcla de belleza y propósito que la convierten en un símbolo vivo de equilibrio natural. En los campos agrícolas, jardines urbanos y praderas silvestres, la catarina encuentra su hogar ideal. Prefiere ambientes donde la vegetación es abundante y los pulgones prosperan,
ya que su vida está íntimamente ligada a estos pequeños insectos. Se desplaza con calma entre hojas y tallos, utilizando sus alas ocultas bajo los élitros como un recurso reservado para viajes cortos pero precisos. Su hábitat no exige refugios complejos ni estructuras visibles. La catarina confía en la densidad vegetal y en su coloración llamativa, que funciona como advertencia para posibles depredadores. Este contraste entre exposición y seguridad es una de las claves de su éxito evolutivo. En los claros soleados, la catarina despliega su verdadera naturaleza como cazadora incansable. Su dieta se basa casi exclusivamente en pulgones, cochinillas y otros insectos que dañan cultivos y plantas. Con mandíbulas pequeñas pero eficientes, devora decenas de presas al día, regulando de forma natural poblaciones que de otro modo podrían convertirse en plagas devastadoras. No caza por emboscada ni por velocidad extrema. Su estrategia es la constancia, recorriendo hoja tras hoja como una guardiana silenciosa del campo. Esta labor, invisible para muchos, convierte a la catarina en una aliada fundamental del agricultor y del ecosistema. En las plantas más protegidas, la catarina asegura el futuro de su especie. Deposita sus huevos en grupos cuidadosamente ubicados cerca de colonias de pulgones, garantizando alimento inmediato para las larvas al nacer. Pocos saben que estas larvas, alargadas y de apariencia poco atractiva, son incluso más voraces que los adultos. Un dato sorprendente es que la catarina puede entrar en estados de reposo estacional, congregándose en grandes cantidades para sobrevivir condiciones adversas. Esta capacidad de adaptación colectiva revela una dimensión social y estratégica que suele pasar desapercibida en un insecto tan pequeño. En los paisajes mexicanos, la catarina nos recuerda que la belleza no es solo ornamental, sino profundamente funcional. Su presencia reduce la necesidad de pesticidas, protege cultivos y mantiene la salud de plantas silvestres y agrícolas. Sin embargo, la pérdida de hábitats y el uso indiscriminado de químicos amenazan a estas pequeñas guardianas rojas. Comprender su papel es un llamado a respetar los procesos naturales y a reconocer que incluso los seres más diminutos sostienen el equilibrio de la vida.
Proteger a la Catarina es proteger un sistema donde la armonía entre belleza y utilidad sigue siendo posible en el corazón de México. Si este viaje por el mundo oculto de la naturaleza te está sorprendiendo y te hace mirar con otros ojos aquello que vive a nuestro alrededor, este es el momento de apoyar. Suscríbete a Bichólogo para seguir explorando juntos las historias más fascinantes del reino natural. Deja un like para que este mensaje llegue más lejos y comparte este documental con quienes aún creen que la grandeza solo existe en lo enorme. Cada interacción ayuda a que más personas descubran, respeten y protejan la vida que habita en lo pequeño. Porque cuando entendemos a los bichos, aprendemos a cuidar el mundo que compartimos. En los campos verdosos y matorrales bañados por el sol de México, donde el viento mece las hierbas altas como un océano vegetal, aparece una figura que parece salida de un templo antiguo, la mantis religiosa. Su cuerpo alargado y elegante se confunde con tallos y hojas, pintado en verdes intensos, amarillos suaves o tonos pardos que reflejan la estación y el entorno. La cabeza triangular, coronada por dos ojos compuestos enormes y atentos, gira con una lentitud hipnótica, como si observara el mundo con una conciencia propia. Las patas delanteras, plegadas en una postura que recuerda a una oración, no son símbolo de paz, sino instrumentos de precisión absoluta. En esta quietud solemne, la mantis encarna una belleza inquietante, una escultura viva que respira entre la vegetación mexicana. En las llanuras soleadas, jardines rurales y bordes de selvas secas, la mantis encuentra su hogar ideal. No construye nidos complejos ni reclama territorios visibles. Su refugio es el camuflaje perfecto. Permanece inmóvil durante horas, integrada al paisaje, dejando que insectos y pequeñas presas se acerquen sin sospechar. Su hábitat es diverso, desde zonas agrícolas hasta espacios urbanos, donde la vegetación persiste, demostrando una sorprendente capacidad de adaptación. Allí, la mantis no solo sobrevive, sino que reina como una depredadora silenciosa, regulando poblaciones de insectos y manteniendo el equilibrio natural sin alterar la armonía visual del entorno. En los claros iluminados, cuando una mosca, un saltamontes o incluso otra mantis se aproxima demasiado, la caza ocurre en un instante casi imperceptible. Las patas delanteras se despliegan como resortes, atrapando a la presa con espinas afiladas que no dejan escape. La mantis no persigue, espera,
Su forma de caza es una lección de paciencia y eficiencia, donde cada movimiento ha sido perfeccionado por millones de años de evolución. Su dieta es variada y oportunista, alimentándose de insectos voladores y terrestres, convirtiéndose en una aliada natural para el control de plagas en campos y huertos mexicanos. En las ramas y tallos protegidos, la mantis religiosa asegura el futuro de su especie mediante una estructura fascinante, la ooteca. Esta cápsula espumosa y endurecida alberga decenas o incluso cientos de huevos, protegidos del clima y de depredadores. Un dato poco conocido es que las crías nacen ya como pequeñas cazadoras, sin cuidado parental, listas para enfrentar un mundo hostil desde el primer instante. Aunque el mito del canibalismo sexual ha marcado su fama, este comportamiento no es constante ni universal, ocurre solo bajo ciertas condiciones. La mantis, lejos de ser un símbolo de crueldad, es un ejemplo de cómo la naturaleza prioriza la supervivencia por encima de cualquier juicio humano. En los ecosistemas de México, la mantis religiosa nos enfrenta a una verdad poderosa. La naturaleza no distingue entre lo bello y lo letal. Su presencia nos recuerda que el equilibrio ecológico depende tanto de depredadores silenciosos como de criaturas llamativas. El uso indiscriminado de pesticidas y la destrucción de hábitats amenazan a este insecto, cuya labor invisible protege cultivos y vegetación. Observar a la mantis es aprender a respetar la quietud, la paciencia y la precisión, valores que la naturaleza ha perfeccionado mucho antes que nosotros. Protegerla es aceptar que incluso los cazadores más temidos forman parte esencial del tejido vivo que hace de México un territorio verdaderamente impresionante. En las llanuras soleadas del norte de México, en los rincones silenciosos donde la tierra se agrieta bajo el sol y el viento arrastra polvo antiguo, habita una presencia discreta y profundamente elegante, la viuda negra. No anuncia su llegada, ni busca ser vista. Su mundo es el de las sombras y los espacios olvidados, debajo de rocas, en huecos de madera, entre cercas oxidadas o rincones de graneros donde el tiempo parece detenerse. Su cuerpo, pequeño pero perfectamente proporcionado, parece esculpido en obsidiana pulida, un negro tan profundo que absorbe la luz. En el abdomen, como un sello ancestral, resplandece la inconfundible figura roja en forma de reloj de arena,
una advertencia silenciosa escrita por millones de años de evolución. En este paisaje aparentemente hostil, la viuda negra no es un monstruo, sino una habitante más, finamente adaptada a un entorno que pocos comprenden. En los campos verdosos y matorrales que bordean las zonas rurales, esta araña teje su hogar con una paciencia casi ceremonial. Su telaraña no busca la simetría perfecta, es caótica, irregular, como una trampa invisible diseñada por el instinto más puro. Los hilos son sorprendentemente resistentes, capaces de inmovilizar insectos mucho más grandes que ella misma. Desde el centro de esta maraña, la viuda negra permanece inmóvil, sensible a la vibración más mínima. Su dieta se compone principalmente de grillos, escarabajos, cucarachas y otros artrópodos que, sin saberlo, cruzan el umbral de su mundo. No persigue, no corre, no se precipita, caza con calma absoluta, confiando en la eficacia de su red y en la precisión de su veneno, un arma diseñada para inmovilizar, no para destruir sin sentido. En los silencios de la noche mexicana, cuando la vida humana se repliega y los sonidos del campo se intensifican, la viuda negra entra en plena actividad. Su forma de caza es tan fascinante como mal interpretada. Al detectar una vibración, se aproxima con movimientos lentos y calculados, envolviendo a su presa en seda antes de administrar una mordida certera. El veneno actúa sobre el sistema nervioso, paralizando a la víctima y permitiendo que la araña se alimente con calma. A diferencia del mito popular, la viuda negra no es agresiva ni busca el contacto con el ser humano. Muerde solo como último recurso cuando se siente atrapada o amenazada. Su fama, inflada por el miedo, contrasta con su verdadera naturaleza. Una cazadora especializada que cumple una función vital al controlar poblaciones de insectos que, de otro modo, podrían convertirse en plagas. En zonas semiáridas, patios domésticos y espacios donde la naturaleza convive estrechamente con el hombre, la viuda negra construye su nido. Un refugio discreto donde deposita sus sacos de huevos, pequeñas esferas de seda que resguardan la próxima generación. Pocos saben que la hembra es una madre extremadamente cuidadosa, vigilando su descendencia hasta que las diminutas crías están listas para dispersarse. Otro dato poco conocido es que el famoso comportamiento de devorar al macho no es tan frecuente como se cree. Ocurre solo en condiciones específicas y no define a la especie. Este detalle desmonta una de las leyendas más repetidas y revela a la viuda negra como un animal complejo, mucho más que un símbolo de peligro.
Su existencia está regida por el equilibrio, no por la crueldad. En los rincones donde el miedo humano suele dictar sentencias rápidas, la viuda negra nos invita a una reflexión más profunda. No es una amenaza que deba ser exterminada, sino un engranaje esencial del ecosistema mexicano. Al eliminarla, rompemos un equilibrio silencioso que protege nuestros campos y hogares de infestaciones mayores. Comprenderla es el primer paso para respetarla. En su diminuto cuerpo negro y rojo se esconde una lección ancestral. La belleza y la utilidad de la naturaleza no siempre se presentan de forma amable a nuestros ojos. A veces habitan en la sombra, esperando que aprendamos a mirar más allá del miedo y reconozcamos que incluso los bichos más temidos tienen un lugar irreemplazable en el tejido vivo de México. En las llanuras soleadas y los bosques abiertos de México, cuando el calor del mediodía parece detener el tiempo y el aire vibra como si estuviera vivo, surge el canto inconfundible de la cigarra. No se trata de un sonido cualquiera, sino de una proclamación ancestral que resuena entre los árboles, en los cerros, en los caminos rurales y hasta en los parques urbanos. Su cuerpo robusto de tonos verdes, pardos o ambarinos se mimetiza con la corteza de los árboles como una sombra viviente. Sus alas, transparentes y venadas como vitrales naturales, capturan la luz del sol y la devuelven en destellos sutiles. La cigarra no busca esconderse del mundo, lo llena con su presencia sonora, recordándonos que la naturaleza también se expresa a través del ruido, del pulso constante de la vida que insiste incluso bajo el sol más implacable. En los campos verdosos y las selvas secas y húmedas del país, la cigarra desarrolla un ciclo de vida tan extraordinario que parece salido de una leyenda. Durante años, a veces más de una década, sus ninfas viven bajo tierra, ocultas, alimentándose de la savia de las raíces mediante un delicado pero eficiente aparato bucal. Allí abajo, en la oscuridad, el tiempo transcurre de manera distinta, como si la cigarra aguardara el momento exacto en que la superficie esté lista para recibirla. Cuando finalmente emerge, trepa por troncos y ramas para completar una de las transformaciones más silenciosas y asombrosas del mundo insectil. Abandona su exoesqueleto como una reliquia transparente y en pocas horas se convierte en el adulto alado que llenará el paisaje mexicano de sonido y movimiento. En las arboledas y márgenes de caminos, la cigarra no caza como otros insectos. Su estrategia es diferente y profundamente especializada.
Su dieta se basa exclusivamente en la savia de árboles y arbustos, que extrae con precisión quirúrgica gracias a su aparato chupador. No devora hojas ni flores, no destruye por voracidad. Simplemente se conecta al sistema interno de la planta como un susurro biológico que toma lo necesario para vivir. El famoso canto, producido principalmente por los machos, no es un acto de agresión ni de defensa, sino una serenata amplificada por órganos especiales llamados tímbales. Cada especie tiene su propio ritmo y tono, una firma sonora que guía a las hembras y transforma los paisajes mexicanos en auténticos conciertos naturales. En las copas de los árboles, lejos del suelo, la cigarra encuentra su refugio y espacio vital. No construye nidos visibles como las aves, ni teje estructuras complejas. Su estrategia es la discreción y la sincronía con el entorno. Tras el apareamiento, la hembra deposita sus huevos en pequeñas hendiduras de ramas y tallos, confiando en que la naturaleza completará el ciclo. Un dato poco conocido es que la presencia masiva de cigarras puede beneficiar al ecosistema. Cuando mueren, sus cuerpos enriquecen el suelo con nutrientes, actuando como un fertilizante natural que favorece el crecimiento vegetal. Así, incluso en la muerte, la cigarra continúa aportando vida al paisaje que la vio cantar. En los veranos interminables de México, la cigarra se convierte en un símbolo del tiempo, de la paciencia y de la resiliencia. Su canto, a menudo ignorado o considerado molesto, es en realidad una celebración de la existencia después de años de espera bajo tierra. Al comprender su historia, el ser humano puede aprender a respetar estos ciclos invisibles que sostienen la biodiversidad. Arrancar árboles, alterar suelos y silenciar la naturaleza es también silenciar voces que llevan millones de años narrando el pulso del planeta. La cigarra nos recuerda que no todo lo valioso es inmediato ni silencioso, y que incluso los sonidos más intensos pueden ser una expresión profunda de equilibrio, resistencia y belleza en el corazón vivo de México. En las llanuras soleadas y los caminos polvorientos de México, donde perros, ganado y humanos comparten el mismo territorio desde hace siglos, existe una criatura diminuta que ha perfeccionado el arte de la supervivencia silenciosa, la garrapata común. A simple vista puede parecer insignificante, apenas un punto oscuro aferrado a la piel de su hospedador, pero su cuerpo ovalado y flexible está diseñado para una misión precisa. Sus tonos marrón rojizos se confunden con la tierra seca y el pelaje animal, permitiéndole pasar desapercibida mientras espera el momento exacto para actuar.
No vuela, no corre, no persigue. Su poder reside en la paciencia y en una resistencia biológica que la ha mantenido viva desde tiempos remotos. En los campos verdosos, zonas rurales y entornos urbanos, esta garrapata ha encontrado un hábitat ideal junto al ser humano. Prefiere climas cálidos y secos, patios, grietas, perreras y rincones donde la vida animal deja rastros constantes. A diferencia de otras especies más ligadas a la vida silvestre, Rhipicephalus sanguineus ha aprendido a convivir estrechamente con nuestras mascotas, especialmente los perros, convirtiéndose en una viajera involuntaria entre hogares, caminos y pueblos. Su capacidad para sobrevivir largos periodos sin alimentarse le permite esperar semanas o incluso meses hasta encontrar un nuevo huésped, demostrando una adaptación extrema a los ritmos cambiantes del entorno humano. En los momentos de contacto, cuando un animal se detiene o descansa, la garrapata despliega su forma de caza, que no depende de la velocidad, sino de la precisión. Se aferra firmemente con sus piezas bucales especializadas, perforando la piel con un anclaje casi quirúrgico. Una vez adherida, comienza a alimentarse lentamente de la sangre de su hospedador, aumentando su tamaño de manera sorprendente. Durante este proceso puede transmitir patógenos microscópicos, una realidad que ha marcado su relación con el ser humano. Sin embargo, desde la mirada de la naturaleza, la garrapata no es malvada. Cumple su papel como parásito, una estrategia de vida tan antigua como eficaz. En zonas resguardadas del suelo, grietas o escondites cercanos a los animales, la garrapata común completa su ciclo vital. Allí deposita cientos de huevos diminutos, asegurando la continuidad de su especie. Un dato poco conocido es su increíble resistencia. Puede sobrevivir ambientes hostiles, deshidratación y largos periodos sin alimento, algo que la convierte en uno de los artrópodos más tenaces del continente. Cada etapa de su vida está cuidadosamente sincronizada con la presencia de hospedadores, como si siguiera un calendario invisible dictado por la biología y el instinto. En el vasto mosaico de los ecosistemas mexicanos, la garrapata común nos enfrenta a una verdad incómoda. La naturaleza no siempre se manifiesta de forma amable. Su existencia nos obliga a comprender la importancia del equilibrio, la prevención y el respeto por los ciclos biológicos. Combatirla no significa destruir sin conciencia, sino aprender a convivir de manera responsable, protegiendo la salud de animales y personas sin romper el delicado tejido ecológico. La garrapata,
silenciosa y persistente, nos recuerda que incluso los seres más pequeños pueden tener un impacto profundo y que conocerlos es el primer paso para vivir en armonía con el mundo natural que compartimos. En los campos verdosos y bosques templados de México, cuando el sol se despide y la noche comienza a respirar, pequeñas luces se encienden como estrellas caídas sobre la tierra. Son las luciérnagas. En medio de la penumbra, sus cuerpos discretos, de tonos marrones y negros, pasan desapercibidos, pero basta un destello para revelar su presencia mágica. Esa luz fría, verde amarillenta, no quema ni consume, solo comunica. Cada parpadeo parece un susurro luminoso que transforma senderos, praderas y claros del bosque en paisajes sacados de un sueño antiguo, recordándonos que la naturaleza también sabe escribir poesía con luz. En las llanuras húmedas, márgenes de ríos y zonas boscosas donde la humedad se aferra al suelo, las luciérnagas encuentran el hogar perfecto. Prefieren ambientes poco alterados, con vegetación densa y suelos ricos en materia orgánica, donde sus larvas puedan desarrollarse sin interrupciones. Durante el día, se ocultan entre hojas, troncos y grietas, llevando una vida discreta que contrasta con el protagonismo nocturno que alcanzan al caer la oscuridad. Su presencia es un indicador de salud ambiental, una señal silenciosa de que el ecosistema aún conserva su equilibrio natural. En las noches tranquilas, la luciérnaga no caza con velocidad ni con fuerza, sino con química y precisión. En su etapa adulta, muchas especies se alimentan poco o nada, enfocando su energía en la reproducción, mientras que las larvas son cazadoras voraces, que se alimentan de caracoles, babosas y otros pequeños invertebrados. Estas larvas inyectan enzimas que paralizan a sus presas, un método eficiente y poco conocido. La luz que las luciérnagas emiten no es un adorno, es un lenguaje complejo. Cada patrón de destellos sirve para atraer pareja, diferenciando especies y evitando confusiones en la oscuridad total. En su ciclo de vida, la luciérnaga esconde secretos fascinantes. Deposita sus huevos en suelos húmedos, donde las larvas brillan débilmente desde sus primeros días, como si llevaran la luz grabada en su esencia. Un dato que pocos conocen es que esta bioluminiscencia es casi 100% eficiente. A diferencia de una bombilla humana, la luciérnaga produce luz sin desperdiciar energía en calor. Esta perfección bioquímica ha inspirado investigaciones científicas y aplicaciones médicas, demostrando que incluso el insecto más pequeño puede iluminar caminos para la humanidad.
En los paisajes nocturnos de México, la desaparición de las luciérnagas es una advertencia silenciosa. La contaminación lumínica, el uso de pesticidas y la destrucción de hábitats están apagando estas luces vivas poco a poco. Protegerlas no es solo conservar un espectáculo natural, sino preservar un lenguaje ancestral que conecta generaciones y territorios. Al observar una luciérnaga, entendemos que la belleza no siempre brilla para ser vista, sino para ser comprendida. Su luz nos recuerda que cuidar la naturaleza es, en esencia, no apagar aquello que todavía tiene algo que decir en la oscuridad. En los campos verdosos de México, donde las flores silvestres se abren como pequeños universos de color bajo el sol ardiente, habita una cazadora que ha hecho del silencio su mayor virtud, la araña cangrejo. Su cuerpo ancho y compacto, sostenido por patas delanteras largas y abiertas hacia los lados, recuerda la forma de un diminuto cangrejo vegetal que parece haber brotado de la flor misma. Sus colores no son casuales: blancos marfil, amarillos intensos, verdes suaves o rosados delicados, tonos que le permiten desaparecer por completo entre pétalos y hojas. A simple vista, es invisible. Solo quien observa con atención descubre que esa flor, aparentemente inmóvil, respira, espera y calcula. En las selvas húmedas, praderas abiertas y jardines rurales, la araña cangrejo elige su hogar con precisión absoluta. No construye telarañas para atrapar, no delimita su territorio con hilos visibles. Su refugio es el propio paisaje. Se instala sobre flores frecuentadas por insectos polinizadores y allí permanece durante horas o incluso días, ajustando su posición y, en algunas especies, modificando lentamente su coloración para igualar el entorno. Este dominio del camuflaje convierte a la araña cangrejo en una extensión viva de la planta, un depredador que no rompe la armonía visual del ecosistema, sino que se funde con ella de manera casi poética. En los claros soleados, cuando una abeja, una mosca o una mariposa se posa confiada en busca de néctar, la araña cangrejo despliega su forma de caza, tan rápida como definitiva. No persigue ni acecha activamente. Espera. En una fracción de segundo, lanza sus patas delanteras y sujeta a la presa con una fuerza sorprendente, administrando una mordida precisa que inmoviliza al insecto casi al instante. Su veneno actúa con eficiencia, permitiéndole alimentarse sin lucha innecesaria.
Esta estrategia de emboscada no solo es eficaz, sino energéticamente perfecta. Una lección de economía natural en un mundo donde cada movimiento cuenta. En las flores altas y hojas protegidas, la araña cangrejo asegura la continuidad de su linaje. Allí deposita sus sacos de huevos envueltos en delicada seda y cuidadosamente ocultos de depredadores y condiciones extremas. Un dato que pocos conocen es su extraordinaria capacidad bioquímica para cambiar de color. Un proceso que puede tardar días, pero que supera en sofisticación a muchas tecnologías humanas de camuflaje. Esta adaptación no solo le permite cazar con mayor éxito, sino también protegerse, demostrando que la evolución puede ser tan artística como funcional. En los ecosistemas mexicanos, la araña cangrejo cumple un papel silencioso pero fundamental. Regula poblaciones de insectos, mantiene el equilibrio en los espacios florales y nos recuerda que no toda belleza es evidente, ni toda fuerza es ruidosa. La pérdida de flores silvestres y el uso indiscriminado de pesticidas amenazan su existencia, y con ella el delicado tejido ecológico que sostiene la vida. Observar a la araña cangrejo es aprender a mirar con respeto, a entender que incluso los seres más pequeños y discretos tienen historias profundas que contar, y que protegerlos es también proteger la riqueza natural que hace de México un territorio verdaderamente impresionante. En las llanuras soleadas y las colinas pedregosas del centro y sur de México, donde la tierra se calienta hasta guardar el sol en sus entrañas, emerge una presencia que impone respeto desde el silencio: la tarántula mexicana. Su cuerpo robusto, cubierto de un terciopelo de pelos finos, exhibe colores que parecen sacados del corazón mismo del paisaje. Negros profundos, marrones terrosos y, en muchas especies, destellos anaranjados o rojizos en las articulaciones que contrastan con la sobriedad de su figura. Cada paso es lento, deliberado, como si midiera el peso del mundo bajo sus patas. Lejos del monstruo que muchos imaginan, la tarántula mexicana es una obra de equilibrio y calma, una guardiana ancestral del suelo mexicano. En los campos secos, selvas bajas y zonas semiáridas, esta tarántula encuentra su hogar excavando madrigueras que se convierten en auténticos refugios subterráneos. Estas galerías, tapizadas con seda, mantienen la humedad y la temperatura ideales para sobrevivir a climas extremos.
Algunas aprovechan huecos naturales entre rocas o raíces, integrando su vida al pulso de la tierra. Su relación con el entorno es íntima. La tarántula no invade, se adapta. Permanece gran parte del día oculta, esperando que la noche traiga consigo el movimiento de la vida, demostrando que su fortaleza no radica en la exposición, sino en la paciencia. En las noches templadas, cuando el suelo cobra vida, la tarántula mexicana inicia su ritual de caza. No teje telarañas para atrapar. Su estrategia es la emboscada desde la entrada de su madriguera. Sensible a las vibraciones más leves, detecta el paso de insectos, grillos, cucarachas e incluso pequeños vertebrados. En un movimiento rápido y certero, captura a su presa con colmillos poderosos que inyectan un veneno diseñado para inmovilizar, no para destruir indiscriminadamente. Su dieta variada la convierte en una reguladora natural de poblaciones, una pieza clave para mantener el equilibrio del ecosistema sin alboroto ni exceso. En los suelos protegidos, la tarántula mexicana asegura la continuidad de su linaje con un cuidado poco conocido. La hembra deposita sus huevos en un saco de seda que protege celosamente durante semanas. Un dato que pocos saben es la increíble longevidad de estas arañas. Las hembras pueden vivir más de 20 años, un tiempo extraordinario para un artrópodo. Además, poseen pelos urticantes en el abdomen que pueden liberar como defensa, una alternativa al ataque directo que demuestra su preferencia por evitar el conflicto. Su veneno, aunque temido, rara vez representa un peligro grave para el ser humano, desmontando uno de los mitos más persistentes que la rodean. En los paisajes mexicanos, la tarántula es víctima del miedo y del comercio ilegal, capturada por su belleza y su fama injusta. Sin embargo, su desaparición silenciosa tendría consecuencias profundas en el equilibrio natural. Comprenderla es un acto de justicia ecológica, reconocer que la calma también es fuerza, que lo imponente no siempre es agresivo. La tarántula mexicana nos invita a mirar más allá del temor heredado y a proteger a quienes han caminado sobre esta tierra mucho antes que nosotros. En su quietud ancestral, nos recuerda que respetar a la naturaleza es también aprender a convivir con aquello que no comprendemos del todo, pero que resulta esencial para la vida en México. A lo largo de este viaje por el México que late a ras del suelo, hemos descubierto que la grandeza de la naturaleza no siempre se mide en tamaño, sino en propósito.
en cada rincón, desde los campos abiertos hasta los bosques húmedos y las noches iluminadas por destellos vivos, existen criaturas que trabajan en silencio para sostener el equilibrio del mundo. Son arquitectos invisibles, cazadores pacientes, guardianes de ciclos que permiten que la vida continúe. Mirarlos de cerca es comprender que la belleza no es superficial, que cada forma, color y comportamiento responde a millones de años de adaptación y sabiduría natural. Este documental nos recuerda que el miedo y la indiferencia han sido, muchas veces, nuestros peores lentes para observar la naturaleza. Aquello que suele provocar rechazo o temor, cumple funciones vitales que protegen suelos, plantas, cultivos y ecosistemas completos. México, con su inmensa diversidad biológica, no solo alberga estas formas de vida, depende de ellas. Reconocer su valor es un acto de humildad, una forma de aceptar que no somos dueños del territorio, sino parte de una red frágil y profundamente interconectada. El llamado final es claro: cuidemos lo que casi no vemos. Protejamos los hábitats, reduzcamos el uso de químicos, respetemos la vida en todas sus escalas y enseñemos a las nuevas generaciones a observar sin miedo. Cada vez que elegimos no aplastar, no destruir y no ignorar, estamos defendiendo un equilibrio que también nos sostiene a nosotros. La verdadera grandeza del ser humano no está en dominar la naturaleza, sino en aprender a convivir con ella. Porque al proteger a los bichos más pequeños de México, estamos protegiendo el futuro de la vida misma.